En este video, nos adentraremos en el fascinante poder de la sal como herramienta en la guerra espiritual. Te explicaré de forma clara y accesible cómo puedes utilizarla de manera pura y correcta. La sal, un elemento común en nuestras vidas, es mucho más que un simple condimento, es una poderosa arma que puede ayudarte a romper maldiciones y a traer bendiciones de abundancia a tu vida. Te invito a reflexionar sobre algo fundamental. ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Si te quedas hasta el final, te revelaré esta verdad y te aseguro que te sorprenderás con las revelaciones sobre la sal como un recurso espiritual. Para comprender plenamente el papel de la sal en nuestra vida espiritual, primero debemos aceptar una verdad innegable. Todo lo que existe fue creado por Dios, a través de Él y para Él. Esto significa que incluso la sal, un mineral tan común, fue diseñada con un propósito divino. No hay nada en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego lleva consigo la impronta de su creación. En el libro de Génesis, leemos que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que incluye la sal como parte integral de su diseño desde el principio de la existencia. A menudo, la Iglesia evita hablar sobre el hecho de que Dios otorga autoridad no solo a los seres humanos, sino también a los elementos de la naturaleza, como las plantas y los animales. Cada cosa creada tiene un propósito divino que cumplir. Consideremos ejemplos como el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua es capaz de dar vida. De manera similar, la sal fue dotada con la autoridad de preservar y purificar. Cada uno de estos elementos es un instrumento en las manos del Creador, y entender esto es vital para nuestra comprensión de su uso espiritual. Es importante reflexionar sobre cómo todos los elementos del mundo tienen un propósito divino, y cómo la sal, al igual que preserva los alimentos, también tiene la capacidad de preservar nuestra fe en tiempos de prueba y dificultad. Quiero hacer una pausa aquí y animarte a que compartas tus experiencias con la sal en los comentarios. A muchos de ustedes les inspira y fortalece escuchar los testimonios de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, hay un testimonio de una hermana que experimentó un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Alguna vez te has sentido mejor tras usar sal en oración? Te invito a contarnos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida mediante este poderoso mineral. Continuemos explorando el tema. A lo largo de la historia, las personas han creído que la sal tiene un poder increíble. Se ha utilizado para conservar la carne, sazonar los alimentos, e incluso, sorprendentemente, como moneda en la antigua Roma. Los funcionarios públicos de aquella época recibían su paga en sal, de donde proviene la palabra salario. La Biblia utiliza la sal como una metáfora para describir realidades espirituales. Jesús, al hablar en parábolas, utilizaba el lenguaje del día a día para transmitir verdades profundas. Sin embargo, no todo en la escritura es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin cuestionarlo, mientras que dudamos del poder de la sal? Algunos pueden pensar que la sal está asociada con prácticas malignas o rituales oscuros. Esta es una mentira del enemigo. Recordemos que, como se menciona en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal y su significado espiritual. Lo que es espiritual se manifiesta en lo físico, y Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Tomemos como ejemplo el aceite. La unción con aceite es mencionada en las Escrituras más de 20 veces. En el Antiguo Testamento, se usaba para ungir la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como para marcar como santos el tabernáculo y sus muebles, dedicándolos a Jehová. Puedes leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Es importante señalar que a los judíos se les prohibió estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para fines personales. En Éxodo 30 se presenta la receta del aceite de unción, que incluye mirra, canela y otros ingredientes naturales.
No hay indicio de que el aceite o sus componentes tuvieran algún poder sobrenatural en sí mismos. No era el aceite lo que poseía el poder, sino la obediencia a Dios en el ritual que demostraba santidad. Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo con fe. Reflexionemos sobre esto. Dios nos llama a utilizar sus creaciones con un propósito claro. Si nos instruye a ungir con aceite, ¿por qué no haríamos lo mismo con la sal? Estamos ignorando una poderosa arma que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 5 se nos dice, ustedes son la sal de la tierra. No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad. En el Nuevo Testamento, solo 4 pasajes mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús como acto de adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungían a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando, tu trono, oh Dios, es por el siglo de los siglos. Estos actos nos muestran que Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés. Dios le otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. En Éxodo, Jehová le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés responde, una vara. Jehová le ordena que la arroje al suelo, y cuando lo hace, la vara se convierte en una serpiente, lo que provoca que Moisés huya. Este acto milagroso fue diseñado para que el pueblo creyera que Jehová se había aparecido a Moisés. A lo largo de la historia, los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas como herramientas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como instrumentos en actos proféticos. Entendían que el uso cotidiano de estos elementos podía reducirse a meros rituales religiosos si no se realizaban con la fe y la intención adecuadas. Todo lo que hemos discutido hasta ahora está respaldado por la Biblia. No hemos alterado ninguna verdad, simplemente hemos presentado la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador, y en algunos lugares se dice que alguien está salado para referirse a una persona de mala suerte, asociando este término con la brujería. Sin embargo, es sabido que los brujos utilizan la sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la perversidad existen, y no hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no esté guiado por el Espíritu Santo y la palabra de la Biblia es, de hecho, brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios ha creado. Su intención es usar las armas de Dios en su propio beneficio. Recordemos cómo Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad que fue robada al hombre. En Mateo 4 se relata cómo el tentador llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, diciendo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Sin embargo, el hombre, a través de su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo así que Satanás usurpara los reinos de este mundo. Es importante reflexionar profundamente sobre cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado. Debemos usar las herramientas que Dios nos ha proporcionado con reverencia y propósito. Siempre debemos recordar que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como se nos recuerda en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal después de su creación. La historia de Sodoma y Gomorra, que se relata en Génesis 19, es un claro ejemplo. Lot, en busca de placeres mundanos y sin la guía de Dios, eligió vivir en esas ciudades depravadas, donde la depravación sexual y el pecado prevalecían. En la historia bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se relata que la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal como castigo por su desobediencia. Esta transformación no fue solo un acto de venganza, sino que simboliza la gravedad del pecado y la desobediencia ante Dios.
La sal, un mineral comúnmente utilizado en la vida cotidiana, se convierte aquí en un elemento cargado de significado espiritual. En Levítico 2, se menciona que todas las ofrendas que se presenten ante Dios deben estar sazonadas con sal, lo que refleja su importancia en la relación entre el ser humano y lo divino. Esta práctica era obligatoria para los israelitas, y la sal era vista como un medio para purificar y consagrar las ofrendas. La sal no solo tiene un papel purificador, sino que también se asocia con el establecimiento de pactos. En el libro de Crónicas, se menciona que Jehová dio el reino a David bajo un pacto de sal, lo que significa que la sal era utilizada como un símbolo de compromiso eterno entre Dios y su pueblo. Este uso de la sal revela una dimensión profunda del significado espiritual que tiene este mineral en la Escritura. Es fascinante observar cómo la sal ha sido utilizada tanto para bendecir como para maldecir. En el contexto de la brujería, algunos pueden preguntarse por qué los practicantes de la magia utilizan la sal en sus rituales. La respuesta radica en la comprensión de los atributos espirituales que representa la sal. Es un elemento creado por Dios que trasciende las fronteras del mundo material y espiritual. La sal lleva consigo la autoridad y el poder otorgados por Dios, y su uso en la brujería no significa que sea maligna, sino que ha sido distorsionada por el enemigo para causar confusión y miedo. La verdad es que la sal, como herramienta de Dios, no debe ser desechada ni olvidada. En la actualidad, muchos cristianos han dejado de reconocer la importancia de la sal en su vida espiritual. Hoy es el momento de confrontar estas creencias erróneas y recuperar el entendimiento de que el pacto de sal es perpetuo y válido. En este sentido, es crucial entender que la sal no es solo un remanente de tiempos antiguos, sino que sigue siendo relevante en la vida del creyente contemporáneo. Al inicio de nuestro estudio, recordamos que la esposa de Lot fue convertida en sal. Este relato tiene implicaciones profundas sobre la condición moral de Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, se menciona que generaciones futuras recordarán las plagas que cayeron sobre esas ciudades, donde la sal y el azufre simbolizan la destrucción y la maldición. La tierra, una vez fértil, se volvió estéril como resultado de la maldad de sus habitantes. La sal, junto con el azufre, se convirtió en un símbolo de juicio divino. La asociación de la sal con la maldición y la esterilidad se profundiza aún más cuando consideramos cómo la perversión y la depravación pueden afectar no solo a una persona, sino a generaciones enteras. La historia de Lot y su familia nos recuerda que las acciones inmorales de los antepasados pueden tener repercusiones significativas en sus descendientes. Por eso, es importante que los cristianos tomen conciencia de las maldiciones que podrían estar afectando a sus familias debido a la iniquidad pasada. Ante este panorama, surge la pregunta, ¿cómo pueden los cristianos liberarse de estas maldiciones? El pasaje de Sofonías nos ofrece una respuesta, tomando la sal consagrada a Dios y reconociendo la necesidad de arrepentimiento y restauración. La oración que se puede realizar al esparcir la sal es un acto de fe y declaración de liberación. Al hacerlo, se está reconociendo la necesidad de perdón por los pecados de la familia y se busca romper con el legado de depravación que puede haber sido transmitido de generación en generación. En este contexto, la sal se convierte en un instrumento de restauración. Al utilizar la sal consagrada, los creyentes pueden declarar la purificación de sus hogares y vidas. Es una forma de recordar que, a pesar de las maldiciones heredadas, hay una esperanza de redención y transformación a través de la gracia de Dios. La Biblia menciona que la sal es un elemento poderoso tanto para bendecir como para maldecir. El Salmo 107 ilustra cómo Dios puede convertir ríos en desiertos y tierras fértiles en tierras salinas debido a la maldad de sus habitantes. Este pasaje nos recuerda que la sal es un símbolo de juicio divino, pero también de la capacidad de Dios para restaurar y bendecir. Es importante destacar que los cristianos deben ser conscientes de cómo y cuándo usar la sal. Aunque la mayoría de los creyentes tienden a asociar la sal con la bondad y la paz, también es fundamental reconocer que hay momentos en los que la sal puede ser utilizada como un medio de guerra espiritual. La guerra espiritual es real, y los creyentes están llamados a estar alertas y preparados para enfrentar los ataques del enemigo. En este sentido,
la sal se convierte en un arma de guerra. Así como un ejército está preparado para defender su país, los cristianos deben estar preparados para proteger su territorio espiritual. La sal, cuando se usa correctamente, puede ser esparcida sobre ciudades, hogares y comunidades para deshacer las obras del enemigo y restaurar la paz. El llamado a tomar la sal consagrada y esparcirla es un acto de fe que simboliza la reclamación del territorio espiritual que ha sido tomado por el enemigo. La oración que acompaña el esparcimiento de la sal es una declaración de autoridad. Al invocar el nombre de Jesús, los creyentes pueden deshacer cualquier pacto maligno establecido por brujos o hechiceros. Esta declaración no solo es un acto de fe, sino también un reconocimiento del poder que reside en el nombre de Jesús, que tiene la autoridad para deshacer cualquier obra maligna. El relato de Eliseo en el Antiguo Testamento es otro ejemplo del uso de la sal para la purificación y la restauración. Cuando Eliseo echó sal en las aguas de un manantial, declaró que esas aguas estaban purificadas y que no habría más muerte ni esterilidad. Este acto simbólico subraya la capacidad de Dios para transformar situaciones de maldición en bendición, utilizando elementos simples como la sal. La sal, entonces, se convierte en un medio para invocar el poder de Dios en situaciones de dificultad y maldición. En tiempos de crisis, la sal puede ser un símbolo de la fe que se necesita para reclamar la victoria sobre el enemigo. Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias parezcan desalentadoras, siempre hay un camino hacia la restauración y la redención a través de Dios. Además, es esencial recordar que los cristianos son llamados a ser la sal de la tierra. Jesús, en su Sermón del Monte, declaró que sus seguidores son la sal que da sabor a la tierra. Esto implica que los creyentes tienen la responsabilidad de influir positivamente en el mundo que los rodea. La sal no solo purifica y restaura, sino que también es un elemento que preserva y da sabor. De la misma manera, los cristianos están llamados a ser un reflejo del amor y la gracia de Dios en medio de un mundo que necesita desesperadamente esperanza y salvación. Por lo tanto, al considerar el simbolismo de la sal en la Escritura, es fundamental entender que no se trata simplemente de un mineral, sino de un poderoso recordatorio de la autoridad de Dios y de la responsabilidad que los creyentes tienen en el mundo. Al tomar la sal y usarla en oración, los cristianos pueden reclamar su herencia y caminar en la verdad y la victoria que Dios les ha prometido. En el relato de las Escrituras, se menciona que el Espíritu utilizó la sal que Dios le otorgó para sanar las aguas. En Ezequiel 4, se dice: cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Este pasaje revela la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. El dinero, al igual que la sal, pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. Es esencial preguntarse: ¿sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez haya estado en manos de ladrones, asesinos, contrabandistas o en lugares de inmoralidad. Por lo tanto, la sal consagrada a Dios se convierte en un poderoso elemento de purificación, capaz de limpiar el dinero que llevas al altar. Hay una regla fundamental: si deseas consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si decides comprar sal para este propósito, adquiere un paquete entero y destina el 100% a la obra de Dios. Esta sal debe usarse exclusivamente para honrar a Dios. No puedes tomar una parte para usos personales y otra para el altar. Si compras sal, debes usarla únicamente para el propósito sagrado que le has asignado. Además, el recipiente que elijas para la sal debe ser nuevo. No busques un frasco viejo. Compra un recipiente especial, dedicado únicamente a Dios. Esta misma norma aplica para el aceite. En muchas iglesias, al recibir los diezmos y ofrendas, se esparce sal sobre ellos y se oran a Dios para que sean purificados de toda impureza, como se menciona en Levítico 2. Aunque no todas las congregaciones practican este acto profético, hay quienes entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Antes de dar el diezmo, ellos limpian su dinero en casa utilizando la sal consagrada para esta tarea.
En Números 18 se establece que todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová se han dado a los sacerdotes como un pacto perpetuo. Este pacto de sal es eterno y se mantiene ante Jehová para ti y tu descendencia. A menudo se piensa que esto era solo para los israelitas, pero recordemos que, como creyentes, somos injertados en el amor del mismo Padre. La sal, por sus cualidades como conservante, simboliza durabilidad, lealtad y lo eterno, convirtiéndose en una señal de pacto. La esencia de un pacto es que sea perpetuo, por eso, la sal se convierte en un símbolo ideal. En Oriente, la sal era esencial para evitar el deterioro, y por ello se convirtió en un símbolo de estabilidad y permanencia en la amistad. Según las costumbres antiguas, la amistad se sellaba al compartir un alimento sazonado con sal. Este acto representaba un compromiso de lealtad, una promesa de fidelidad que garantizaba la solidaridad entre las partes. Compartir un plato con sal implicaba que dos personas se comprometían a no traicionarse ni dañarse mutuamente. En el contexto de los pactos, compartir sal significaba que estos debían cumplirse sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o traición al pacto de sal podía tener graves consecuencias. Hay un relato de un historiador americano que, al investigar en una ciudad del Medio Oriente, se encontró en una situación peligrosa al caer la noche. Buscando refugio, entró en una tienda, sin saber que probablemente pertenecía a ladrones. A pesar del riesgo, el viajero decidió hablar con el dueño, quien reconoció ser un ladrón. En lugar de huir, el viajero propuso un pacto de sal. El ladrón, sorprendido por la propuesta, le invitó a sentarse y ambos compartieron pan con sal. A la mañana siguiente, el ladrón, ahora vigilante, devolvió amablemente las pertenencias del viajero. De esta forma, el ladrón lo escoltó y protegió durante todo su viaje, honrando el pacto realizado. Este relato muestra cómo el pacto de sal en el Oriente es aún válido hoy en día, simbolizando un acuerdo mutuo que se mantiene incluso después de la muerte de uno de los pactantes. Un comerciante que va al campo para comprar ovejas puede encontrar que el pastor tiene más ovejas de las que puede comprar. En una situación así, el pastor podría proponer un pacto de sal, le entrega las ovejas y el comerciante promete pagar el resto en un plazo determinado. Si el comerciante muere antes de cumplir el pacto, su hijo puede honrar el compromiso hecho por su padre, lo que demuestra la continuidad y seriedad de un pacto de sal. Es importante comprender que el pacto de sal representa un compromiso mutuo entre Dios y el ser humano. No se puede establecer un pacto con Dios y luego vivir de cualquier manera. Dios honra a quienes le honran, y su promesa es que serás su hijo y él será tu padre. No obstante, es fundamental recordar los mandamientos de Dios. En Éxodo 20, se menciona el Valle de la Sal, un lugar donde la victoria pertenece a quienes luchan por su bendición. En 2 Samuel, David se hizo famoso tras derrotar a 18.000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10.000 edomitas en ese mismo lugar. Es notable cómo la batalla en el Valle de la Sal fue crucial para David, quien con un ejército numéricamente inferior, logró la victoria. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces se nos presenta una batalla difícil, con enemigos que parecen superar nuestras fuerzas. Sin embargo, la presencia de Dios puede ser la clave para obtener la victoria. La historia del Valle de la Sal no solo es un relato de conquistas, es una lección de fe y determinación. Si no peleas tus batallas, no ganarás. Crecer con la idea de que Dios pelea nuestras batallas puede llevarnos a pensar que no debemos esforzarnos. Pero la verdad es que Dios está con nosotros en nuestras luchas. Él nos proporciona la fuerza, pero debemos estar dispuestos a combatir. Por lo tanto, al considerar la sal y su significado en nuestras vidas, es esencial recordar que representa un pacto, una relación duradera y un compromiso mutuo con Dios. La sal es un símbolo de purificación y lealtad, que debe ser honrado en nuestras ofrendas y en nuestra vida diaria. La manera en que manejamos nuestros recursos, incluyendo el dinero, refleja nuestra relación con Dios. La sal no solo purifica, sino que también nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe y compromiso con Él.
Recuerda siempre que el pacto de sal, así como todas las promesas de Dios, es algo que debemos tomar en serio. Si decidimos seguir a Dios y honrarlo en nuestras vidas, debemos hacerlo con todo nuestro ser, con integridad y sinceridad. La sal, en este sentido, se convierte en un recordatorio constante de nuestra dedicación a Dios y de la importancia de mantener nuestras promesas. Así que, en tus ofrendas, en tu vida diaria y en tus interacciones con los demás, permite que la sal simbolice tu compromiso con Dios, y que cada acción refleje la pureza de tu corazón y tu deseo de honrarlo. Que tu vida sea un testimonio del pacto eterno que has establecido con Él, y que siempre encuentres la victoria en las batallas que enfrentas, recordando que Dios está contigo en cada paso del camino. Nuestras batallas son, en muchos aspectos, una verdad a medias. Aunque Dios ha ganado la guerra, es imperativo que cada uno de nosotros luche nuestras propias batallas y peleemos por nuestras bendiciones. A menudo, los cristianos modernos han adoptado una mala costumbre, orar y clamar sin más. Permíteme recordarte que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y que su mensaje siempre estuvo acompañado de acción. Él no se dedicó únicamente a orar, al igual que David, entendió que las batallas deben ser enfrentadas con una fe activa. Es cierto que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay momentos en los que debemos poner en movimiento lo que creemos en nuestro corazón. Para el pueblo de Israel, la sal tiene un significado profundo. Sellaba el pacto entre Dios y el hombre, purificaba ofrendas, y podía traer bendiciones o maldiciones. En el caso de David, era vital demostrar al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza, y que la victoria vendría a través de Jehová. Ahora bien, si tú anhelas las bendiciones de Dios, pregúntate, ¿qué estás dispuesto a hacer para alcanzarlas? ¿Esperas sentado a que Dios actúe? ¿Te conformas con solo orar en casa? Muchos de nosotros, como cristianos, hemos adoptado la costumbre de esperar pasivamente la respuesta de Dios, sin querer hacer sacrificios o esforzarnos más allá de lo mínimo necesario. Queremos la mayor de las bendiciones sin el esfuerzo correspondiente. Pero, ¿qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es clara: pelea por ellas. La historia de David ilustra que la sal puede ser un medio de bendición o de maldición. Si vas a la batalla con la determinación de vencer, la sal será tu bendición. Si te presentas con una actitud de conformismo, la sal podría convertirse en tu perdición. Así actúa el brujo. Si alguien maldice tu hogar con sal y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición podría afectarte. Pero si entiendes que la sal es un instrumento de poder en tu vida, honras a Dios y mantienes tu fidelidad, entonces ninguna maldición podrá tocar tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse y vivir con justicia y piedad ante Dios. Si no vives en el ámbito espiritual, algo está faltando en tu vida. La sal es el principio de esta lucha. Muchas veces, Jesús sanó solo con su palabra. En otras ocasiones, utilizó actos proféticos para demostrar su divinidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, se narra cómo Jesús sanó a un ciego. Sus discípulos le preguntaron si el hombre o sus padres habían pecado para que él naciera ciego. Jesús respondió que no era cuestión de pecado, sino de que las obras de Dios se manifestaran en él. Es necesario que haga las obras del que me envió, dijo. Luego, escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y lo untó en los ojos del ciego, instruyéndolo a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y regresó viendo. Este relato subraya que la acción y la obediencia son esenciales para los milagros. Hablando de la creación, sabemos que Dios formó todo para su gloria. Existen plantas creadas con propiedades curativas, muchos medicamentos modernos derivan de ellas, como la aspirina y la morfina. Aunque estas plantas son materiales, su existencia comenzó en el ámbito espiritual. En el principio no había nada, solo un vacío, hasta que Dios creó el mundo. Lo físico es el resultado de lo espiritual. En palabras del profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Así,
Jesús es el Espíritu hecho carne. Cuando lo espiritual se une a lo material, ocurren milagros. La sal, en esencia, es solo sal, hasta que se conecta con lo espiritual. En ese contexto, representa pacto, limpieza y bendición. Jesús, en su ministerio, unió lo espiritual con lo físico para realizar milagros. Al escupir en la tierra y hacer barro, Él demostró que la tierra es más que tierra, es el medio de donde fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también representa agua, un elemento vital. Así, mediante su autoridad, Jesús une lo espiritual y lo material, provocando milagros. La clave está en la obediencia y en la acción. En resumen, la sal ha sido un recurso de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento. Representa el pacto entre Dios y David, se usaba para purificar ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo eterno, se utiliza para purificar, maldecir y establecer pactos. Su uso debe ser meticuloso y puro, desde la adquisición hasta la utilización de utensilios destinados únicamente a este propósito. El creyente, al emplear la sal, debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. La sal es utilizada en zonas afectadas por maldiciones, pecado y maldad humana. Debe aplicarse con oración, intercesión y restricción de cualquier espíritu de venganza. Se utiliza para romper maldiciones generacionales, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier vínculo ancestral. Además, esparcir sal sobre los diezmos y ofrendas es una práctica común, orando por su purificación en el hogar y en lugares consagrados. La sal se esparce para afirmar que esos espacios están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno tiene poder sobre ellos. En muchas culturas, la sal simboliza un compromiso mutuo, de no traición ni daño, estableciendo vínculos de confianza y lealtad. Sin embargo, la sal no tendrá efecto sin fe y compromiso hacia Dios. Quiero hacer una advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés, como se relata en Números 21? Mientras el pueblo de Israel viajaba, se desanimaron y hablaron contra Dios y Moisés. Se quejaron de la falta de alimento y agua, y Jehová envió serpientes que mordían al pueblo, causando muchas muertes. El pueblo se arrepintió y pidió a Moisés que intercediera ante Dios. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta. Quien mirara a la serpiente viviría. Este milagro tangible era un instrumento visible de la misericordia de Dios. Sin embargo, con el tiempo, el pueblo olvidó que el milagro provenía de Dios y no de la estatua misma. En 2 Reyes 18, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce porque los israelitas empezaron a venerarla. Este incidente nos recuerda que la sal, al igual que la serpiente de bronce, debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no un objeto de veneración o uso superficial. Así, la sal se convierte en un medio para manifestar la autoridad de Dios. Debemos ser correctos, servir fielmente y no cometer el mismo error que los israelitas. Si utilizamos correctamente las herramientas de Dios, siempre contaremos con su favor. Bienaventurados son aquellos que no viven en quejas, llantos o autocompasión. Somos guerreros en tiempos de guerra, y nuestra meta debe ser avanzar. Un cristiano nunca retrocede. La fidelidad a Dios debe prevalecer en todas las circunstancias. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive de manera sobrenatural.